en el cual nos gozamos en ti, Señor. Hoy te alabamos y te bendecimos, Dios, y entramos a tus atrios, a tus puertas, con alabanza y con adoración. Padre bendito, entregamos este tiempo en tus manos, la predicación de tu palabra, en el nombre de Jesús, y bajo el poder y la unción de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Nuestro tema para hoy, entonces, la imposición de manos. Amén. Y vamos a ir a Levítico, capítulo 1, versículos 1 al 4, que fue donde quedamos hace 8 días. Lo leo y solamente voy a entrar a donde quedamos para terminar este tema. Dice la palabra del Señor: llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuera el holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerás. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Versículo 4. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Estos son los 4 versículos que estamos estudiando. Ya estudiamos 2 que nos muestran quién llama, a quién llama, para qué habla, dónde habló. Nos habla también de la ofrenda, de cómo presentar una ofrenda. Y ahora entramos al versículo 3 porque ya vimos lo otro. Versículo 3 dice: si su ofrenda fuere holocausto, recuerda la palabra holocausto, completamente consumido por el fuego, significa holocausto. Entonces, si su ofrenda fuera holocausto, todo lo que se ponía en el altar de bronce, estamos hablando del tabernáculo, y lo estoy llevando, pasándolo por la cruz al Nuevo Testamento, que es Cristo, y aplicándolo a nuestras vidas. Toda ofrenda tenía que ser un holocausto, tenía que ser quemada completamente, o si no, no era ofrenda agradable a Dios. Si su ofrenda fuera el holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá. ¿Qué significa? Que tenía que completamente ser consumido por el fuego. Esto me habla de que nuestra vida, cuando realmente es un sacrificio vivo para Dios, Romanos 12, Gálatas 2:20, con Cristo soy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Realmente mi vida tiene que ser una entrega total, no a medias. ¿Me dio a entender? Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5, dice: ama al Señor tu Dios con la mitad de tu corazón, con lo que puedas de tu alma, y si te queda algo de fuerzas. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que les gusta a muchos y lo que predican en muchas iglesias, de Dios de amor. Dios es un Dios de amor. Yo amo a mi hijo, y como se dieron cuenta, estaba orando por mi hijo. Gracias a Dios, mi hija este año cumple 31 años. Mi hijo cumple 19. Yo cumplo 35. Y el que se ría ese es excomulgado de la iglesia y nunca será bendecido, como dicen en algunos lugares, ¿no? La bendición de Dios está que ustedes estén aquí o no estén. Amén. Entonces, Dios es un Dios de amor, y yo amo a mi hijo, pero porque amo a mi hijo lo disciplino y lo corrijo. Y eso a veces es lo que no gusta, la corrección, ¿cierto? Recuerden que Dios es amor, pero también es fuego. Si tenemos esto en claro, nos vamos a dar cuenta que tanta iglesia de libertinaje no nos ama, sino nos entretiene. Holocausto, estoy en el versículo 3. Si su ofrenda fuera el holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. Holocausto, esta ofrenda recibe este nombre porque especificaba que el animal debía ser completamente consumido por el fuego, completamente. Entrega total. Entonces ahora sí leo lo que es entrega total. Ama al Señor Dios con todo. ¿Saben en el hebreo y en el griego qué traduce la palabra todo? Anótenlo porque es importante. Todo. Qué revelación que Dios nos acaba de dar, ¿no? ¿Qué significa todo? Ok, no es difícil de hacer exégesis. Todo es. Amarás al Señor
Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus. Este verbo traduce espíritu, alma y cuerpo. El corazón, cuando es nacido de nuevo, no es engañoso. Es en el cual el Espíritu Santo habita y en el cual primeramente habita amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio, autocontrol. Entonces, ama al Señor tu Dios con todo tu espíritu, tu alma y tus fuerzas hace parte de tu cuerpo. Es con todo nuestro ser, ya que aplica Colosenses, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de Jesucristo. En Apocalipsis vamos a entrar cuando hablemos de la dicotomía y de la tricotomía, porque ya varias iglesias que se han deschavetado hablan que nosotros no somos seres tripartitos. Ahora, no solamente Dios no es trino, sino es uno, sino ahora nosotros tampoco somos tripartitos. En el estudio vamos a entrar a este tema porque nos va a hablar el estudio de Apocalipsis, de por qué nuestro ser es tripartito y porque muchas de las cosas que Dios hizo son trino, que especifican la divinidad, la creación de Dios. Entonces, versículo 3: si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová. ¿Cómo hacerlo? Con una entrega total. ¿Dónde hacerlo? A la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová. Es delante del Señor. Dice macho sin defecto, quiere leerle algo en mis apuntes. Dice, como no se permitía ningún animal con deformidad o defecto de ninguna clase, por eso fue que a Jesús no le encontraron defecto nadie. Cuando él lo llevaron donde Pilato, cuando lo llevaron donde César, a donde lo llevaban, decían, yo no hallo ningún error en él, yo no hallo ningún pecado en él. Juzguenlo ustedes, porque se tenía que cumplir, que tenía que ser sin defecto, sin mancha, sin arruga, sin pecado. Primera carta a los Corintios dice que al que no conoció pecado por nosotros se hizo, no pecó, se hizo pecado, no pecador, con R, se hizo pecado. Todo esto tiene que ver con Jesús. Los sacerdotes debían inspeccionar cada animal, quizás empleando un método que los egipcios empleaban en sus sacrificios, los cuales exigían que todos los animales inspeccionados y aprobados tuvieran un certificado unido a los cuernos del animal y sellado con cera. Yo ya también expliqué por qué se habla de una persona sincera, porque era lo que pegaban, con lo que pegaban los materiales para pasarlos por buenos, o sea, eran chiviados. Y de ahí es donde la palabra habla de una persona sincera, sin pegamentos, sin adiciones, sin cosas que no son completas, sin lo original. Se exigía un macho sin defecto, por cuanto era la ofrenda más escogida del rebaño o de la manada. Tenía que ser lo mejor que se escogía. Ahora los quiero llevar a Génesis capítulo 4, versículo 3 al 5, donde nos muestra esto. Desde un inicio, desde el huerto del Edén, ya se sabía cómo se debían presentar las ofrendas. Dice la palabra de Dios: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo el fruto del fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. No me dice que fue una ofrenda mala, dañada, picha, como algunos lo representan. Es que trajo las frutas que se le habían quedado. No, esto no lo dice la Biblia. Tal vez pudo ser frutas buenas, ¿cierto? Tal vez grandes, pero hubo un grave error con Caín, que es lo que nos está enseñando Levítico. ¿Cómo se debe presentar una ofrenda al Señor? Se presenta de lo mejor de nosotros, no de lo que nos queda. Ojo, yo no estoy hablando de plata, porque cada vez que nosotros nos negamos a nosotros mismos es una ofrenda agradable a Dios. Romanos dice: presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, el cual es vuestro culto racional, su verdadera oración espiritual, para que podamos comprobar cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios.
¿Cómo comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios? Cuando yo aprendo a tener dominio propio, autocontrol de mi vida y agrado a Dios. Es una ofrenda y eso es lo que Dios agrada. ¿Amén? Entonces, dice, y aconteció tanto el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos. Mira, él no trajo ganado. También hubiera dicho, y Abel trajo también ganado de sus ovejas, pero aquí nos deja claro, de los primogénitos. Lo primero, esto es lo que significa primicias, no lo que cobran en las iglesias. En las iglesias en enero siempre hacen un culto de primicias. Tu primer sueldo es para la iglesia, supuestamente, ¿no? Pero el que cambia de carro es el pastor. Y los que están en la iglesia siguen vaciados. Ese es el culto de primicias que tienen en las iglesias cristianas. ¡Qué tristeza! Por eso es que todas las iglesias cristianas nos tienen señalados igual. Como a Yesenia Ten, que la tienen ahorita demandada por las riquezas que tiene. Porque Dios le dijo a ella que delante de él debía presentarse intachable, le dijo a Yesenia Ten. Entonces yo no necesito robar, yo no estoy acá mal presentado, ¿sí? Aunque alguien que se fue de acá, una familia, dijo que yo no me ponía corbata. Si supieran el calor que se hace aquí adentro, por eso tengo el ventilador, es que no me pongo corbata, no porque no me guste. Pero esta familia dijo, no, es que el pastor no se pone corbata y uno para... Por eso Yesenia Ten, no sabes cuánto te amo, eres mi vida, lo mejor que me ha pasado, bendigo a Dios por tu corazón, hoy quiero darte un recasto, no lo voy a leer. Perdón, mi amor, por leerlo, no. Me gusta. Uno también se cansa como hombre. Entonces, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Mira, Caín trajo ofrenda, Abel trajo ofrenda. El Señor no solo miró la ofrenda. ¿Qué fue lo primero que Dios miró? Cuando yo hago las cosas bien, ¿qué es lo primero que Dios ve? Lo que yo hago. ¿Quién lo hizo? Mira, trajeron ofrendas y Abel trajo también de los primogénitos de lo más gordo de ellas y miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Primero nombra a la persona. Es que Dios odia el pecado pero ama al pecador, ya hablamos de eso. ¿Cómo va a ser que Dios odie la mentira y no odia al mentiroso? Todo lo que hay incorrecto en nuestra vida, Dios lo odia y por ende nos odia a nosotros. Por eso es que a diario tengo que estar a cuentas con Dios si he nacido de nuevo. A diario. Versículo 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Este ministerio caínista, que después uno podría explicar, una de las características, son personas dentro de la iglesia que hacen las cosas mal y juzgan a otros. Personas en la iglesia que hacen las cosas mal, salen heridos y salen hablando de la iglesia. Porque la gente debería salir de las iglesias donde no hay sana doctrina. Tan pronto haya algo que realmente uno vea que no es cierto, que no hay testimonio, que me están enseñando algo que no, yo no necesito ni siquiera pedir bendición del pastor, que eso está mal enseñado, no salga sin la bendición de su pastor. ¿Dónde dice eso? Yo salgo corriendo, pero por el contrario, hay personas que está mal su conducta y los malos son los demás. Aquí el problema es Caín se ensañó fue con su y él qué culpa tiene de haber hecho las cosas correctas. Eso es un ministerio caínista, pero después lo podríamos ver. Entonces, para terminar este tema, tal vez alguien dice,
o tal vez los nuevos, ay, me hubiera gustado entender este tema completo, qué lástima que no, hoy está en YouTube, pueden subir ahí y ven hace 8 días la predicación y la empatan con este tema que estamos viendo, que saldría el otro domingo, para continuar estudiando. La forma en que me gusta predicar es expositivamente. No utilizo un versículo para formar un contexto de eso y aplicarlo como yo quiero. Por eso me gusta expositivamente, y la idea es que quiero estudiar libro por libro de la Biblia. Y ese será nuestro estudio en la iglesia, para no sacar un versículo de contexto, sino irnos derecho y saber de qué estamos hablando, así como hicimos en los devocionales con el libro de Juan, ¿cierto? Todo un año estudiamos el libro de Juan. Entonces dice, a la puerta de Jehová de reunión, delante de Jehová, a la puerta delante de Jehová. Esta entrada al patio alrededor del tabernáculo, donde estaba el altar del holocausto, situaría a quien estuviera ofreciendo un sacrificio en el lado del norte del altar. La presencia de Dios en la nube descansaba sobre el propiciatorio del arca, en el lugar santísimo, dentro del tabernáculo propiamente dicho. La ofrenda era llevada al Señor y ofrecida delante de Él, no delante de los hombres. Porque hoy en día hay más honra y hay más respeto, a veces por una iglesia que por el mismo Dios. Yo he dicho y exhorté acá y quité el quito que nos tomábamos después del ayuno. ¿Por qué? Porque no hay disciplina, porque dejaban los vasos allá, porque las servilletas las dejaban en el piso, y eso no habla de un hijo de Dios. Entonces, como lo hablé desde el púlpito y no fue posible, sino siguió el desorden, entonces quité el tinto y quité la empanada. Al fin y al cabo, la iglesia no es para comer. La empanada bailable, eso era hace muchos años, con la Coca-Cola, ¿se acuerdan? Que sí ayudaba un poquitico para reunir fondos, sí, pero nuestra provisión viene del Señor y no de la empanada. Entonces, ya que no hay orden, entonces retiramos eso. Y también en el ingreso, que no hablen, porque es para entrar, esto es un tiempo sagrado, esto es un tiempo donde realmente nosotros necesitamos buscar al Señor. Dios sigue siendo Dios sin nosotros, pero nosotros sin Dios no somos nada. Entonces, eso fue lo que se hizo, ¿sí? Y pongo a pensar, por ejemplo, la iglesia católica, algo de lo que yo admiro y yo hablaba acá. La gente cuando entra a la iglesia católica, hasta el chicle lo deja pegado tal vez en la billetera y se lo come cuando sale, pero en la iglesia católica hay un respeto para entrar. ¿Por qué en la iglesia católica, que se supone que tenemos la verdad, está todo desorden? Entonces, ¿a qué voy con este ejemplo? Que en la iglesia tradicional, donde están ciegos, desde la entrada, adorando a un Cristo crucificado, el cual me enseña que estás en el trono de la gracia, no crucificado, hay más respeto, porque respetan más la iglesia, el sitio, el lugar, que la presencia de Dios. Y todo lo que uno hace en la vida no tiene que ser ni para la iglesia, ni para el pastor, ni para el jefe, sino para... No le creo. Colosenses capítulo 3, versículo 23-24 dice: y todo lo que hagáis... ¿Quieren que les diga qué significa en el hebreo y en el griego la palabra todo? ¿Ah, yo ya lo había dicho? ¿Todo significa? Todo. Y todo lo que hagáis, tu estudio, tu trabajo, tender la cama, comer, traer la tienda, devolver las vueltas, en tus relaciones, con tus hijos, con tus padres, con tus jefes, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para Él. Y no para, sabiendo que del Señor recibir la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor. O sea que cuando obedecemos en casa, ¿a quién le servimos? ¿A mi mamá para que deje la cantaleta? Al Señor. Y eso un hijo de Dios lo debería entender. Colosenses capítulo 3 son principios dados a los cristianos, a los hijos de Dios. Habla de todo. Los amos, jefes a los empleados a los hijos a los padres a los hijos, de la relación. O sea que todo lo que yo haga debe ser una ofrenda agradable. Tiene que ser una vez para que Dios lo acepte y se agrade no solamente de lo que yo hago, sino de mi vida.
Amén. Entonces, es como para el Señor. Por eso concluí hace 8 días con Romanos 12, 1, 2 y termino este tema de el sacrificio como ofrenda. Romanos 12, 1, 2 dice: por lo tanto, amados hermanos, ¿a quién está hablando la palabra? A la iglesia. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego, les suplico, les encargo que entreguen su cuerpo al pastor, a la iglesia, a Dios. Entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que le ha hecho a favor de ustedes. Que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas, a cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Pastores, que yo no entiendo cuál es el propósito de mi vida y qué es lo que Dios tiene para mí. ¿Cómo entenderlo? Primero, no imite las conductas de este mundo. Cuando dejamos de imitar lo que el mundo imita, cuando yo no hago lo que los demás hacen, cuando yo soy distinto, el patito feo, no amargado, yo para nada soy amargado. Pero eso no significa que yo me tengo que juntar con los que antes me juntaba, tengo que hacer lo que antes hacía, tengo que ir donde antes iba, no lo hago. Dejando amistades, los devocionales de esta semana lo volvimos a recordar, dejando amistades porque no me sumaban a mi vida, porque me echaban para atrás a mi relación con Dios. Entonces no imiten las costumbres. Mira, dice: no imiten las conductas ni las costumbres, dos cosas. Porque cuando se tienen hábitos y ya no se pueden dejar, se vuelven conductas. Ni las costumbres de este mundo. Y este mundo puede aplicar a la mamita linda preciosa, al papito lindo precioso, al esposo lindo hermoso, a la esposa linda pochocha, a los hijos lindos tiernos, a los primos, a quien sea. Pero todo lo que no me sume a mi relación, todo lo que no me acerque a Dios, para mí no sirve. Así sea mi mamá, así sea mi papá, así sea mi hermano, así sea mi hermana, así sea mi esposa, así sea mi esposo, así sean mis primos, mis mejores amigos, el jefe, porque si no pierdo el trabajo, lo siento. Lo siento, pero no. Me acuerdo que mi jefe hace muchos años en una empresa que sabía que yo era cristiano, y él me molestaba porque a mí de todo le gustaba que fuera cristiano, porque él me decía: tráigame gente como usted. Pero él me decía: chef, ¿te subo el sueldo si usted deja de llevar la plata a la iglesia? Porque sabía que yo diezmaba. Alguna vez me preguntó: chef, ¿usted diezma? Y yo: sí, señor. Y no le pesa botar toda esa plata ya para sus manes. Claro, porque el reflejo de lo que ellos veían era avivamiento, casa sobre la roca, lugar de su presencia, todo eso donde están llenos de plata. No me digan que no, porque las cuentas de ellos no están a favor de la iglesia, están de sus familias. Y el día que ellos mueran, no les va a quedar a la iglesia. Entonces me decía: no, y varias veces me decía, una vez me dijo: le doblo el sueldo, pero no diezma, y usted no puede decir mentiras. Yo le decía: no, gracias, pero no, eso es lo que yo creo, es mi convicción. Y yo hubiera dicho: bueno, he ganado 4 millones en ese tiempo, me sube a 8 millones, no diezmo, o mentiras, 800 para la iglesia, me queda más, hagámoslo. Pero ¿quién me estaba viendo a mí? Hacia alguien que dijera: no, pero eso no es malo. Te disfrazan todo. Satanás se disfraza como ángel. No, eso no es malo, hermano. Aleluya, gloria a Dios. No imiten las conductas y las costumbres de este mundo. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué aburrida la vida? Ya no puedo. Es que yo no puedo trabajar, no quiero ir a hablar. Ya no puedo bailar, ya no puedo nada. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué aburrimiento esta vida en Cristo? Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Ay, Señor, yo sí quisiera ser una nueva criatura, yo quisiera ser distinto, yo quisiera pensar como el pastor piensa, yo quisiera que mi vida no me afectara como al pastor le afecta, yo quisiera hablar como él habla, vivir como él vive.
cuando nosotros permitimos cambiar nuestra manera de pensar. Todo inicia acá. La forma de yo dejar conductas, costumbres, hábitos, personas, lugares, es cuando yo cambio mi manera de pensar. No es cuando no lo hago. Porque a veces no lo hago, pero estoy acá. Es cuando no lo hago. Los demás lo pueden hacer, sí. Tú, no. Tú y yo no lo podemos hacer. Entonces, cuando yo cambio mi manera de pensar de por qué no lo puedo hacer, ahí es donde Dios empieza a transformar mi vida. Porque Dios no puede transformar algo de lo cual no quiere ser transformado por el libre albedrío. Es que Dios tiene el control. ¿De verdad Dios controla tu vida? Pregunto. Para los que tienen esa frase de que Dios tiene el control, que todo lo malo y todo lo bueno viene de Dios, perdón. Todo lo malo que haces tú en tu vida y todo lo malo que yo hago en mi vida, ¿realmente Dios lo controla? ¿Qué clase de Dios creen en muchas iglesias que tenemos si controla lo malo y lo envía con un propósito? Si al fin y al cabo Él ha de juzgar lo malo. O sea, que Él lo envía y después lo va a juzgar, sería un Dios malo y perverso. Como si yo le dejo de 1 año las tomas abiertas con los cables pelados a un bebé de 1 año. Te aposta y aparte cuando llegue o cuando siga creciendo lo regaño. ¿Y por qué metió las manos ahí? Y te aposta, pero si usted todo lo permite y lo controla y lo dejó. O sea, todo lo malo lo envía Dios, pero después va a juzgar todo lo malo. ¿Qué clase de Dios cree que tiene? Por eso siempre recalco, Dios es bueno. Toda buena dádiva y todo perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, en que no hay mudanza ni sombra de variación. El Señor no te puede mandar enfermedad en el cielo porque en el cielo no hay enfermedad. Eso dice en mi Biblia. La Biblia enseña que la luz y las tinieblas no tienen comunión. De hecho, nos invita a no tener unión en yugo desigual. Porque Él dice, ¿qué comunión hay entre luz y Belial? Entre la luz y la tiniebla, entre luz no hay comunión. Pues ahora, ¿cómo le puedo achacar yo a Dios grises? ¿Qué Biblia es la que se lee? Solamente por un pensamiento de Martín Lutero. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Cuando yo no imito las costumbres, cuando yo soy yo, guiado por lo que Dios dice que yo debo hacer, Dios ve no solamente lo que hago, sino mi vida primero y después lo que hago con agrado. Y eso es lo que se llama un sacrificio, que es una ofrenda agradable a Dios. Amén. ¿Me di a entender con este tema? Entonces iniciamos con la imposición de manos. ¿Por qué cambia de tema, pastor? Porque aquí en la Biblia dice, versículo 4, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces no es que cambie de tema, es un tema expositivo y aquí habla de imposición de manos. Ahora voy a explicar qué significa la imposición de manos. En el Antiguo Testamento se utilizaba para 3 cosas la imposición de manos. 3 cosas, de 3 formas. Primero, para bendecir. Se utilizaba para bendecir. Génesis capítulo 48. Voy a leer rápidamente. Les voy a dar un versículo nomás de cada punto que le doy porque necesito terminar este tema, ¿sí? Pero hay muchos más versículos que pueden encontrar. Entonces, ¿cómo se imponían las manos en el antiguo tiempo para bendición? Un ejemplo, Génesis 48, 14 al 16. Dice la palabra: entonces Israel, quien era Jacob, extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos alrededor, aunque Manasés era el primogénito, y bendijo. ¿Para qué se colocaban las manos? Para bendecir. Y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquese en gran manera en medio
de la tierra. ¿Para qué se imponían manos en el Antiguo Testamento? 1, para bendecir. 2, para transferir autoridad. Números, capítulo 27. Números, capítulo 27, versículos 18 y 23. Dice la palabra: y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Versículo 23. Y puso sobre él sus manos y le dio el cargo. ¿Qué transfería allí? Autoridad. Como Jehová había mandado por mano de Moisés. 1, ¿para qué se imponían manos en el Antiguo Testamento? Para bendecir. Se bendecían a los hijos, se bendecían a los nietos, su mano en su cabeza, y se bendecían. También para transferir autoridad. Cuando alguien era llamado, se transfería la autoridad a través de manos. Tercero, también para transferir los pecados, que es lo que estamos viendo acá. Éxodo capítulo 29, versículo 10, un versículo más, dice: después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. Se imponían las manos para transferir pecados. ¿Qué era lo que se hacía? Antes de llevar el animal, el sacrificio, al altar del holocausto, primero el sacerdote ponía las manos sobre el animal que fuera, hacía una oración y transfería los pecados de Pepito Mendieto al animal, y como el animal tenía los pecados, entonces el animal debía morir. Eso está hablando de la obra vicaria de Cristo, el único vicario. Le llaman al Papa vicario de Cristo, y el Papa no es ningún vicario, no murió en la cruz. Eso es lo que significa el vicario, un sustituto. Jesús, como el Cordero de Dios, Él llevó nuestros pecados y murió por nosotros. ¿Ven cómo el tabernáculo tiene que ver con Cristo Jesús? Entonces, en el Antiguo Testamento se tomaba el animal que se presentaba para la ofrenda, no animales domésticos. Se imponían las manos sobre la cabeza y se oraba diciendo: transfiero mis pecados, una oración que hacían allí. Y ya después de que se transferían los pecados, el sacerdote, entonces la persona que trajo la ofrenda, el sacrificio, quedaba libre de pecado. Chao, un año, vuelva al otro año, y presentaba el sacrificio y podía estar en paz con Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento se imponían manos para bendecir a los hijos, para transferir la autoridad en el llamado de la iglesia, y también para transferir los pecados a los animales. ¿Amén? En el Nuevo Testamento, ¿para qué se imponen las manos? 1, para sanidad. Hechos capítulo 9, versículo 17. Dice: fue entonces Ananías y entró a la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ananías entró a la casa y poniendo sobre él las manos, sobre Saulo, dijo: Dios me ha enviado para que recobres la vista. Uno de los tantos ejemplos que hay donde hay sanidad a través de la imposición de manos. Amén. 1, para sanidad. 2, para impartir el don del Espíritu Santo. Ojo, después entró a ese tema. ¿Qué significa un don dentro de la iglesia? Los dones dados por el Espíritu Santo en primera carta de los Corintios, y un don, ¿sí?, de Efesios capítulo 4, dado por el Padre como oficio. Porque es que hoy en día están llenos de apostolitis y profetitis, pero el oficio de apóstol y de profeta no existe en la Biblia. Pero el don de profecía sí existe en la Biblia. Pero recuerden que eso es dentro de la iglesia. Yo no le profetizo a nadie fuera de la iglesia.
Nadie que yo no conozca viene a profetizar a los que están dentro de la iglesia. Es alguien sujeto en la iglesia, que conoce la visión de la iglesia, que se ha preparado, que se ha discipulado, que Dios nos muestra que tiene un don de profecía. Y cuando tiene ese don de profecía lo comunica y dice: pastor, Dios me habló y ya aprendimos que la profecía es para edificación, exhortación y consolación, no para adivinación. ¿Estamos? Esa es la Biblia que yo leo. Entonces, en el Nuevo Testamento, para sanidad, para impartir el don, oye, el don del Espíritu Santo. Hechos 8, 17. Dice: entonces les imponían las manos. ¿De qué está hablando Hechos? La iglesia primitiva. ¿Quiénes imponían manos? Los apóstoles. Imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Un versículo. ¿Para qué más se utiliza bajo el Nuevo Testamento? Para transferir autoridad. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Cómo lo recibió? Por la imposición de mis. Está diciendo Pablo a Timoteo. El día que yo puse mis manos sobre ti, te ordené, ahí vino el don de Efesios capítulo 4. Para que fueras pastor. Ahora aviva ese don. ¿Por qué le hablaba de avivar el don? Porque era una persona joven y no era muy bien visto por algunos que una persona tan joven tuviera que enseñarles. Como otra persona que entró aquí me dijo: pero es que Alducín dice eso, y Alducín tiene más años que usted. O sea que yo, por tener 50 años y todos los años que me he quemado estudiando, o sea, yo no sé de la Biblia porque Alducín tiene más años que yo. Y quiere decir que una persona que tenga 30 años y estudie la Biblia sabe menos que yo porque tiene menos edad. ¿De dónde sacan eso? Jesús, en su humanidad, murió a los 33 años, se supone. O sea que Jesús no sabía tanto como años, sino como yo, que tengo 50. Porque algunos creen que es por edad. Va como la medicina: entre más antiguo sea, más experto es. Es que Alducín lo dijo. Bueno, ¿y? Como dijo este pastor, es que la IA lo dice. Pregúntenme a la IA. ¿Perdón? ¿Dónde están los pastores de hoy en día? No están metidos en la palabra, sino metidos en la IA y escuchando sermones de YouTube. Qué tristeza. Imposición de manos, Antiguo Testamento para bendecir, transferir autoridad, para transferir pecados. Nuevo Testamento para sanidad, para impartir el don del Espíritu Santo. Segunda de Timoteo 1:6 para transferir autoridad también. Ahora, hoy en día, bajo la dispensación de la iglesia, hoy en día, ¿qué está vigente? Uno, entender que la imposición de manos hoy en día es un acto simbólico. Es simbólico. Si yo quiero imponer mis manos para bendecir, como hoy bendecimos las personas de los cumpleaños, y puse mi mano sobre su cabeza, porque la Biblia me enseña que yo bendigo a mis hijos, y ya hablamos también que Pablo habla que tiene hijos espirituales. Algunos dicen que Dios no tiene nietos y los pastores no tienen hijos espirituales. Ay, Dios mío, lean la Biblia, ¿cierto? Entonces, en ese término que Pablo los llama, también son hijos espirituales. No son mis hijos, es espiritual, a los cuales yo alimento espiritualmente. Pero entendemos que el alimento no viene de mí, sino de Dios. Yo traigo la palabra. Es como el que lleva el desayuno a la casa, pero no es panadero. Él lleva el pan, pero el pan lo trajo porque lo preparó. Yo traigo el pan, pero el pan no soy yo. El pan es Cristo. Amén. Entonces es un acto simbólico. ¿Puedo imponer manos para orar por sanidad? Sí. ¿Puedo orar sin imponer manos? También. Es lo que voy a enseñar, porque es un acto simbólico, no necesariamente se tiene que aplicar. ¿Y por qué es importante saberlo? Porque en muchas iglesias, y esto ha crecido, a la gente le encanta pasar al frente a que le impongan manos. Peor aún a los que les gusta que vayan y les adivinen, como la iglesia de Mira y en muchas otras iglesias. Me ha dado un gustico por dentro de ver cuántos profetas lanzaron palabras sobre el mundial, inclusive Maldonado, que dijo que Argentina iba a ser campeón,
Han lanzado y fue a Argentina a orar allá y dijo, y hoy Dios me dice y me habla y me muestra que la corona la trae para Argentina. Eso dijo Maldonado. Ay, Dios se equivocó. Es que Dios sí es... Maldonado no se equivoca, obviamente. Dios es estos profetas de medio pelo y la gente los siguen a ellos. ¿Dónde está su vida edificada? Están edificados en adivinaciones y no en la palabra de Dios. Recuerden que parte de lo que yo hablo es apología y tiene que ver con la visión que Dios me dio a mí a esta iglesia, que es defender nuestra fe. Y claro que yo tengo que hablar y prevenirlos y mostrarles y que tengan cuidado de lo que ustedes ven, de lo que ustedes creen, de lo que ustedes piensan. Porque cuando yo cambio mi manera de pensar es que puedas presentar una ofrenda agradable a Dios. Es la única manera. ¿Usted cree que se presenta una ofrenda agradable a Dios siguiendo este tipo de personas? Muchos profetizaron acerca de las elecciones, pastores y profetas, que ganaba a otra persona que no ganó, que iba a suceder esto en el Congreso que no sucedió. Y yo cuando leía eso y algunos me enviaron, yo decía, gracias Dios. Gracias porque muestra la vergüenza. Mas sin embargo, leyendo los comentarios, en algunos decían, no, pero eso no fue lo que el profeta dijo. Viendo el video. Dicen las abuelitas, ¿no hay peor cielo? Ok. Entonces, hoy en día es un acto simbólico de identificación y confirmación al ministerio. Es una muestra pública de identificación, unidad, validación de una persona para el ministerio. ¿Para qué se utiliza y se impone en manos? Esto sí es importante, para nombrar diáconos dentro de una iglesia. O lo que llaman en algunas otras iglesias líderes. Pero es que la Biblia no habla de líderes, sino de diáconos. Entonces, cuando se nombra un diácono de alabanza, diácono de escuela infantil, diácono de ujieres, si lo quieren llamar líder, ahí es donde el pastor impone manos sobre esta persona y delega la autoridad. Esto está vigente hoy en día. Así es que se ordenan las personas y se delega la autoridad. Hechos capítulo 6, versículo 3 al 6, que es el libro con el cual estábamos estudiando discipulado con los servidores, ¿cierto? Ese fue el encabezado, que Dios está más interesado en nuestra actitud que en nuestra aptitud, más en lo que somos que en lo que hacemos. Entonces dice, Hechos 6, 3, 6, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, no cualquiera, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Permaneas, miren, nombres para sus hijos si no le han puesto, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron manos. ¿Ok? 2. Representa la confirmación del don y el llamado ministerial por parte de los líderes de la iglesia a pastores. Aquí era para diáconos, ahora para pastores. Hechos capítulo 13, versículos 2 y 3. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a quienes los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orando, le impusieron las manos y los despidieron. Aquí inicia el ministerio de Saulo. Y cuando usted ve en el capítulo 14 de Hechos, ya no se le llama Saulo, se le llama Pablo. ¿Para qué también se usa? Pero no precisamente para sanidad. Muchos utilizan este versículo de Santiago capítulo 5, versículo 14 y 15, que dice, alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan sobre él y lo unjan. ¿Cómo se unge? Con la mano. Esto es tipo sombra del Salmo 23, donde se ungían a las ovejas. ¿Por qué se ungía una oveja? Era para que el aceite evitara que los moscos y las garrapatas y todos estos animales, los bichos, vinieran a picar a las ovejas. Era como
un símbolo de defensa, de protección de su pastor a sus ovejas. Entonces él está usando este símbolo y diciendo que lleguen los ancianos de la iglesia y que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Ahora, si yo no tengo aceite, ¿puedo orar? Algunos dijeron, es que el pastor ahí dice con aceite, ¿cierto? Esto es un símbolo. Una oración ofrecida confesan al enfermo y el Señor hará que se recupere, y si ha cometido los pecados serán perdonados. Esto no es activo a la iglesia. En esta casa de oración, y yo sé que hay varias casas de oraciones, en esta casa de oración hemos visto milagros que Dios ha hecho. Inclusive desde Ámsterdam, Inglaterra, esta señora que Dios la sanó de cáncer, y yo lo he puesto en mis manos, ¿cierto? La niña que el Señor también sanó de cáncer, que vino hasta acá y nos agradeció, también como fue por internet, por redes, conéctense a la palabra. Primero quiero explicarles que habla la palabra. Cuando su mente les cambie y es renovado, permítanme hacer una oración por ustedes. Pero no, eso no es magia que llegan acá, pastor, es que viene el paralítico, ore por él. No entiendo cómo toman en algunos lugares ya burla y mofa de lo que Dios no habla acá. Porque si Dios hizo algo, fue bajo la voluntad del que quería el milagro, no es solamente porque Él lo quería. Él dice que en su casa no hizo muchos milagros a causa de que ellos tenían incredulidad. Decían, este no es Jesús, este no fue el que yo conocí, este no está. Entonces no pudo hacer aquí muchos milagros. Y a los que les hacían los milagros les decía, ¿crees? A otros les preguntó, ¿quieres? Eso no significa que sencillamente uno ve a alguien con gripa y dice, hermano, venga, oramos por usted, sacamos la gripa, que sus pecados, es un espíritu. No, gripa porque salió sin protegerse y están haciendo fríos y calores y ya, ¿cierto? Pero ahora todo lo convierten. Hay iglesias pentecostales que dicen que si tienes gripa estás en pecado de maldición porque nosotros no nos podemos enfermar. De hecho, el pastor Arregán, que también tiene cantidad de seguidores, dice que nosotros no nos podemos enfermar. ¿What? Es como vamos a morir. Y muchos sí, yo no tengo gripe. En el nombre de Jesús. No tengo. En el nombre de Jesús no. La fe no miente. La fe es real, ¿cierto? Voy a concluir esto porque necesito cerrar este tema. Entonces, esto no está activo. El tener que orar, les voy a mostrar dos ejemplos rápidos de cómo hubo tanto que recibieran el Espíritu Santo como sanidad sin que pusieran manos, porque también la Biblia lo muestra. Mateo 8:8. El Señor le dijo al oficial, no soy digno que entres en mi casa, solo pronuncia la palabra desde donde estés y mi siervo sé. ¿Dónde el Señor le puso la mano? La mujer del flujo de sangre, ¿dónde el Señor le puso las manos? ¿Qué fue lo que ella tocó? ¿Qué es el manto? ¿Y qué fue lo que sanó a la hija del centurión? La palabra. Salmo dice, y envió la palabra y la palabra lo sanó. Es la palabra la que tiene poder. Hechos 10:44-46. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles, mientras aún hablaba Pedro, estas palabras, ¿qué palabras? Cristo, ¿qué es lo que tiene poder? La palabra de Dios. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios, pero nadie los tocó. Entonces, bajo el nuevo pacto, yo no necesito imposición de manos para lo que se hacía bíblicamente para algunas cuestiones. Para los que creen que están bajo la ley todavía, entonces cada vez que pecan, hacen cosas incorrectas, les recomiendo que se compren una cabra, y cada vez que pecan, en vez de orarle al Señor, pónganle la mano a la cabra y empártanle los pecados, porque eso era el Antiguo Testamento. Pero es que para unas cosas sí y para otras cosas no. Entonces, concluyo. ¿Por qué las manos? ¿Por qué Dios pidió imponer manos? ¿Por qué no dijo de otra forma? Y hoy cantábamos, Él administra mis manos para la batalla, ¿cierto? Y el camino del Señor es porque Él administra mis manos, me prepara para pelear.
Porque Él es el que adiestra nuestras manos. ¿Por qué las manos en la Biblia? Porque la Biblia representa poder, medio de provisión, autoridad, entrega, protección, desarme, lucha, compromiso, desánimo y otras más. Solo les explico un poquitico. Yo no creo, pastor. Ok. Poder. El Señor habla, la Biblia tiene muchos versículos donde dice que esto es obra de tus manos. Eso nos muestra poder. De medio de provisión. ¿Cómo hacemos para trabajar si no tenemos manos? Esto es lo que nos ayuda a ser activos y a traer provisión a la casa. De autoridad. La Biblia nos habla de disciplinar con varita. ¿La varita con qué se coge? Ok. De entrega. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso que sos. Cuando yo levanto las manos en medio de la alabanza, en medio de tu casa, cuando quieran orar, me acuerdo de esta hermanita en la española que en medio de la iglesia levantaba las manos y era un ejemplo para nosotros. Ya partió, pero levantar las manos es señal de entrega. Cuando un niño pequeñito que apenas está empezando a caminar o ya lleva un año caminando, se cansa, ¿qué es lo que dice? Iba caminando con la mamá o el papá. Dice, uy, qué vaina tan fregada, mamá. ¿Será que por lo menos de aquí a lo que llegamos a la casa me alzas? Estoy súper cansado. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que hace el niño? ¿Le cruza el frente? Eso no es. Es señal de entrega, de protección. ¿Qué dijo el Señor antes de expirar? En tus manos encomiendo. Estoy dando un repaso rápido. De desarme. ¿Qué dicen los policías cuando van a coger un ladrón? ¿Arriba las? De lucha. ¿Con qué peleamos? Estoy hablando de lo que enseñan las manos. De compromiso. Por eso tenemos un anillo en la mano. Por eso se lo ponían los reyes. Porque es una señal de compromiso de lo que Dios me ha mandado a hacer a mí. Esto me muestra a mí esta señal. ¿Por qué no la tiene en la derecha, pastor? Porque me casé hace 32 años y mi mano ya me creció. Entonces me tocó pasármela para la izquierda porque aquí no me entra. Esa es la razón. Pero es en la mano derecha. ¿Cierto? Y esto es señal, no solamente para que las chicas vean que yo soy casado, sino me recuerda a mí que yo estoy comprometido y que mi vida debe ser distinta y que mi área sexual le pertenece solamente a la mujer que me coquetea todos los domingos. Y que ustedes son fieles que lo hizo. No me dejan ni terminar la predicación. De desánimo. ¿No? Las manos son un símbolo de desánimo también. Las manos son un medio para transmitir. Quiero que se pongan en pie, les doy este resumen y oramos. Las manos son un medio para transmitir y sirven para acariciar. No se distraigan, por favor, que ya estoy concluyendo acá. Solamente nos ponemos en pie para terminar. Las manos son un medio para transmitir, sirven para acariciar, pero también para golpear. Para construir, pero también para destruir. Para abrazar, pero también para apartar. Para señalar, para escoger, para cargar, para soltar, para componer, para descomponer, para interpretar, para confundir, para armar, crear, alzar, empujar, escribir, contar, aplaudir. ¿Por qué Dios habló de las manos? Por esto y muchas más cosas que la Biblia habla de todo lo que nosotros podemos hacer con nuestras manos, que no les puedo dar el significado, o si no acá nos quedamos. Con nuestras manos nos bañamos, nos vestimos, amarramos los zapatos, conducimos, trabajamos, hacemos todo. Pero a veces, y piensan esto, para los que están todavía acá, por favor, yo no me he ido, no se ha acabado el servicio, por favor, quedan 2 minutos, por favor. A veces quienes no tienen manos físicas pueden bendecir y sostener más que muchos que tenemos manos. Hay un versículo con el cual concluyo.
Pero hay un ejemplo que ayer Dios me daba. Mientras le celebrábamos el cumpleaños a mis hijos, que él quiso pasar allí como en un cosito de diversiones con sus amigos que ya están más grandes que yo, pero que a uno les gusta jugar esto, y la pasaron delicioso. Mientras estábamos ahí, los estábamos grabando, compartiendo 2 horas y media que pasaron allí en sus cumpleaños. Había un niño que llegó entre ellos, que se llama Noah, y él jugando baloncesto se cayó, se maltrató su brazo, lo tuvieron que operar. Estaba maltratado de su mano. Ha llevado un proceso de casi 3 años teniendo su mano lastimada, lo operaron hace 6 meses, entonces había actividades a las cuales no podía hacer, ¿cierto? Y yo vi que una de las actividades era escalar, y mi hijo, y era un toque rápido y bájese a ver quién lo hacía en menor tiempo, pero él no pudo subir. Tanto la mamá le dijo, tú no vas a hacer esto. Como él ya sabía, eso no lo puedo hacer, porque le dijo a la mamá, yo no quiero volver a tener anestesia y pasar horas en cirugía. No lo quiero hacer, no quería pasar por ese dolor. ¿A qué venía con eso? Porque Dios hablaba a mi corazón a través de esta palabra. Hay golpes que nosotros recibimos en la vida, respuestas no dadas, cosas que no salen como nosotros queremos, y eso puede impedir que nosotros sigamos escalando en nuestra vida. Hay gente que deja cosas inconclusas, no avanza, no sigue, porque recibió un golpe. Hay mujeres que les fue mal en una relación, porque obraron mal, escogieron mal, fuera de tiempo, una persona que no era de Cristo, y después dicen todos los hombres son. Cuando la culpa son de los hombres, la culpa es de una mujer que no sabe escoger un varón de Dios, y viceversa. Se lastiman, se dan un golpe y ya no quieren escalar. Y el temor dice, no me quiero lastimar más, yo no quiero subir. ¿Ustedes me entienden a dónde quiero ir? ¿Sí? ¿Dónde se han golpeado? ¿Quién los ha lastimado? ¿Qué ha pasado en su vida? Que hayan frenado procesos y digan, yo no quiero escalar, yo no quiero subir, yo no quiero avanzar. Hay personas que a través de una relación dicen, yo no me vuelvo a casar. Hay personas que salen heridos de una iglesia porque pasó algo y dicen, yo no quiero saber de las iglesias. Luego todas las iglesias somos iguales. Luego todos los hombres o todas las mujeres son iguales. Hay mujeres hermosas. Hoy yo veo aquí, bueno, no hay, pero hay mujeres hermosas. Seguro que sí hay. Y además nosotros tenemos que orar en fe. Que atrevidos no vuelven en 8 días. Mentiras. Qué mujeres tan hermosas que yo veo desde aquí. Pero según hemos recibido golpes en nuestra vida, miren, las heridas sanan. Dios es capaz de sanarlas. Pero lo importante es nosotros no frenar nuestro proceso en nuestra vida, llámese una carrera, llámese un estudio, un trabajo, en mi relación con Dios, en esforzarme en que voy a tener una relación sentimental porque ya hace tiempo, llámese lo que sea, pero seguir creciendo hacia eso. Y no solamente por un golpe que nos dimos, nosotros no poder escalar. Salmo 90, 17 dice, Señor y Dios nuestro, muéstranos tu bondad y confirma la obra de nuestras manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos, confirma, verifica, constata, ratifica. La obra de nuestras manos, Dios no la puede ratificar, confirmar, constatar, si yo no aprendo a caminar bajo la voluntad de Dios. Si yo no hago lo que Dios me pide que haga sin necesidad de ser un amargado, es muy difícil que Dios confirme las obras de mi mano y de que Él prepare, continúe preparando mis manos para la batalla, porque hoy tal vez pueda haber una batalla en tu vida, mañana podrá venir otra batalla, tal vez no, pero mientras tengamos nuestras manos preparadas va a ser mucho más fácil que estar sin ellas preparadas. Amén. Cierra tus ojos. Padre bendito de gloria, te damos muchas gracias por esta preciosa mañana, por este día, por la palabra implantada en nuestro corazón, Señor. Gracias porque sé que nuestras manos están hechas para bendecir, para abrazar, para consolar, para sostenernos, para poder hacer todo lo que tú quieres que nosotros hagamos, Dios. Padre bendito, ayúdanos a no dejarnos engañar.
de tantas cosas, Señor, que se habla acerca de la imposición de manos. Y recibiremos bendición de personas de testimonio, Señor. Recibiremos bendición de nuestros padres. Qué hermoso que los padres aprendamos a tomar la cabeza de nuestros hijos y bendecirlos y decirles que los amamos, porque esto los fortalece, esto los levanta con mejores bases. Padre, gracias por esta preciosa mañana, por este día, por tu palabra y por darnos la bendición de estar hoy aquí reunidos en tu nombre. Y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo repose en nuestras vidas, casas, hogares, salir, entrar en todo lo que haremos en esta semana. Y que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento y toda sabiduría, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Sin que esté la Virgen del